Saludos, bienvenidos a la Quinta Pata Debate. Bueno, después de mucho tiempo de no subir videos al canal, por diferentes motivos, hoy vamos a empezar a subir una serie de videos, de documentos respecto al conflicto actual que hay en Ucrania y que involucra a Rusia y a Bielorrusia, a toda la Unión Europea. Y bueno, en definitiva, si nos guiamos también por la repercusión que está teniendo prácticamente en todo el mundo. Así que lo que voy a hacer hoy va a ser inaugurar una serie de documentos donde voy a informar de la manera más objetiva posible y sin hacer juicio de valor de si está bien o está mal, de quién tiene la razón o quién no. Ya hay infinidad de canales y de programas de televisión que se dedican a hacer ese análisis, analizar más la situación táctica de cada uno de los ejércitos involucrados en esta contienda, y bueno, y tratar de abarcar algunos temas teniendo en cuenta que hay la famosa fog of war que se llama, ¿no es cierto? La niebla de guerra es muy grande. Y bueno, lo que hoy se dice, mañana se contradice, todas las imágenes que uno puede llegar a ver, o filmaciones de los diferentes enfrentamientos, hay que tomarlos con pinza, porque verdaderamente no se sabe claramente lo que está pasando, digamos, desde el punto de vista finito, ¿no? Si sale un tuit de alguien que levanta una noticia que X cantidad de vehículos fueron destruidos, de que tal ciudad cayó o no cayó, es muy difícil. Después, a través de los días, se va viendo en los mapas que se van liberando si esto verdaderamente era así o no. Como anécdota, el primer día del conflicto, bueno, para los que lo están siguiendo lo recordarán, el primer día del conflicto se tomó un aeropuerto muy cerca el más importante, cerca de la capital Kiev, y después hubo una serie durante las próximas horas, prácticamente 24 horas posterior al primer día, o sea, durante el segundo día, hubo cantidad de dimes y diretes de si la tropa de acción rápida que había entrenado Ucrania la había recuperado, si no, si cuántos paracaidistas habían caído, cuántos prisioneros, que de vuelta había habido otra operación de aerotransportada nuevamente para retomar. Bueno, la conclusión fue que varios días después, ya llevamos 6 de conflicto, nos damos cuenta por la distribución del mapa que el aeropuerto, una vez que fue tomado, no pudo ser recuperado. Y esa es una línea de acción que estamos viendo en todos los días desde que empezó el conflicto, ¿no? Zonas que se llegan a conquistar, a las unidades de tierra ucranianas le está costando mucho recuperarla, y lo que pareciera que están haciendo, digo pareciera porque vuelvo a repetir que el tema de la famosa niebla de guerra es muy difícil, lo que pareciera que están haciendo, y yo voy a mostrarlo con un ejemplo, es atacar todas las líneas de suministro del ejército ruso, todas las líneas de suministros y todos los convoys que van en formación de marcha. Y ahora voy a explicar por qué. Porque son los más vulnerables y porque eso, para la economía que está intentando hacer Ucrania con sus efectivos, es la más barata. Digamos. Es la más barata no plantar un frente de batalla y ahí esperar a que el ejército ruso despliegue. Está intentando no hacer eso. Está atacando todas las líneas de suministro, como digo, la formación de marcha, y finalmente, cuando esto ya no logra resultado, atrincherarse en las diferentes ciudades y hacer que al ejército ruso le cueste mucho conquistarlas. Así que bueno, voy a mostrar levemente este mapa, que es en el que yo más me guío para contarles los últimos acontecimientos del día de hoy. El día de hoy empezó de esta manera, en realidad empezó a eso de las 6 de la tarde, que fue como yo hice esta captura, teníamos esta situación.
Gerson estaba siendo asediada pero no había caído. Mariupol, donde está el batallón Azov y entre otras unidades de élite, teóricamente digo de élite porque bueno, después eso se verá mucho más adelante cuáles eran las unidades de élite y cuáles no. Estaban defendiendo, todavía tenían una posibilidad de hacer maniobras, ¿no? Tengamos en cuenta que es un batallón, no es una compañía lo que está defendiendo ahí, entonces tenía lugar de maniobras en toda esta zona. Varias horas después, pero no muchas, tenemos esta situación que ahora la voy a mostrar. Tenemos una Gerson que ya cayó, ahora voy a mostrar cómo, y tenemos una Mariupol toda rodeada, ahora la voy a mostrar en el mapa. Y después tenemos otro mapa, que hay que tomarlo con pinza, que lo que muestra son los ejes de ataque que tiene Rusia. Y esto en la práctica, en el mapa en vivo, digamos, no se ve tan claramente. No se ve tan claramente cuáles son las intenciones. A una parte sí, porque ahora aquí, que cayó Gerson, ustedes verán que apareció esta columna, y unas horas antes había aparecido esto, donde probablemente sea alguna acción aerotransportada o alguna aparición repentina de blindados y de material liviano ruso. Entonces los ciudadanos aquí o los defensores han reportado que aparecieron unidades rusas por acá. Puede ser eso, puede ser una operación aerotransportada. Eso lo vamos a saber dentro de unos días. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a saber dentro de unos días? Y esto lo quiero aclarar y lo voy a intentar aclarar en todos los videos. ¿Por qué? Bueno, porque por algún motivo que aún se desconoce, el gobierno ruso no informa claramente lo que está haciendo. O sea, las informaciones son muy tardías, muy escuetas. Entonces no hay un reporte ni siquiera de sus victorias, porque bueno, ya sabemos que lamentablemente la verdad es la primera víctima de la guerra, ¿no? Ni siquiera está haciendo anuncios grandilocuentes de que está destruyendo, ¿no? Estamos bien casi emitiendo muy pocos comunicados. Entonces, los comunicados que recibimos son de tweets de civiles, de imágenes de civiles y provenientes de Ucrania, que sí está aprovechando mucho las redes sociales y todo lo que sea red de información para publicar principalmente sus victorias, que no las podemos poner en duda porque eso lo vamos a ver dentro de muchos días, quizá cuando la guerra haya terminado, ver si todas estas acciones de las cuales Ucrania dice llevar a cabo eran verdaderas o cuáles eran tan profundas. Pero bueno, lo que le decía, para los que están siguiendo el conflicto, aquí hubo un cambio muy grande y ahora les voy a explicar si puede haber pasado una noticia que es muy reciente. Gerson evidentemente ha caído, quizás haya algún foco de resistencia, pero por lo que muestra este mapa ha caído y entonces salió un frente bastante importante, por lo que se ve acá, hacia el norte. Y después la otra novedad, que es desde el punto de vista del este de Ucrania, es creo que una muy mala noticia, es que Mariupol terminó siendo rodeada, con lo cual el batallón Azov, si es que verdaderamente está operando acá, y el resto de las unidades van a durar muy poco en caer. ¿Por qué? Bueno, al no tener capacidad de maniobrar van a tener que directamente defenderse dentro de la ciudad, tienen muy poca capacidad de maniobra, con lo cual ya empieza a reducirse las unidades que pueden ir juntas porque están a tiro de los invasores. Y como dato adicional, en esta zona se han visto una cantidad importante de los equipos, los TOS-1 Bulatino, que yo acá le hice una captura para el que no lo conoce, este equipo. De hecho, uno ha caído, lo han abandonado y aparentemente
unidades ucranianas lo han capturado, pero se han visto varios de estos. Estas unidades tienen un alcance muy corto, creo que son de 10 kilómetros, pero tienen la característica de tirar munición termobárica que es altamente destructiva para todo lo que sea personas, ¿no es cierto? Es muy destructiva. Entonces, bueno, si es verdad que hay varias unidades de estos equipos buratinos rodeando o intentando rodear Mariupol, y ahora con todas estas zonas inclusive civiles, si ustedes se fijan, ya en manos de Rusia o de los separatistas, porque acá hay todo un frente separatista, bueno, le va a costar mucho salir y mostrarse a las unidades que están en Mariupol, porque van a recibir una lluvia de artillería evidentemente muy importante. Y eso está cambiando en las últimas, yo le diría, 48 horas, 72 horas, está cambiando la estrategia rusa para con sus enemigos, que ahora, si me queda tiempo en este video, lo voy a explicar, y si no en el próximo, voy a explicar cuál fue teóricamente, a mi entender, el plan inicial ruso y cuál es el actual, digamos, y por qué en esa transición entre el plan inicial y el plan actual hubo teóricamente tanto material ruso perdido, ¿no? En formación principalmente de marcha. ¿Por qué hago hincapié en formación de marcha? Porque es donde las unidades son más vulnerables. Básicamente la unidad de tierra tiene tres tipos de formaciones: la de marcha, una anterior a la de despliegue y la de despliegue. O sea, cuando la unidad se está desplegando sigue siendo vulnerable, pero ya no tanto, y cuando la unidad está desplegada es cuando logra su poder de fuego contra el enemigo. Entonces la mayoría de salvo los ataques aéreos, que eso es otro tema, la mayoría de los enfrentamientos terrestres, por lo menos que se ve el material que sube el ejército ucraniano, civiles, es que han encontrado en formación de marcha a todas estas unidades rusas. Y el porqué de esto, quizás lo explique más en profundidad en algún video próximo, pero es la prisa que tienen todas estas unidades, que normalmente hasta hace unos días atrás eran todas unidades livianas, de llegar a los puntos de despliegue. Y los puntos de despliegue son muy profundos en el territorio ucraniano. Eso tiene un motivo, y el motivo era el plan inicial que tenía Rusia con esta operación militar, ¿no? Tenía un plan inicial que evidentemente no salió como ellos esperaban. Opino, a contrario de otros analistas que uno puede encontrar en YouTube, en la televisión, ya ese plan inicial ruso no existe más, cambió. ¿Y cuándo cambió? Bueno, cambió cuando se empiezan a ver despliegues en ciertas zonas que inicialmente no iban a desplegar, y donde se empieza a empezar a ver unidades con material pesado, digamos, y unidades de lo que se llama de élite rusa. O sea, son las unidades mejor entrenadas y mejor equipadas de Rusia, que teóricamente le plantearían cara a los ejércitos de la OTAN en un hipotético enfrentamiento con la OTAN. Recordemos que Ucrania, si bien tiene material occidental, traído medios a las apuradas, digamos, cuando ya empezó a decirse si Rusia invadía o no invadía, pero el 95% del material ucraniano es material de la era soviética, tiene actualizaciones, ha comprado de a poco material occidental, principalmente después de la anexión rusa de Crimea y de la digamos, revuelta de los separatistas en el Donbass. Igual no, la renovación de su material está lejos de ser el ideal, pero así todo, teóricamente está logrando hitos, principalmente con la fuerza aérea y con los drones rusos que adquirió, creo que 20 o una docena, creo que era, hace 2 años atrás o menos de 2 años atrás. Bueno, teóricamente estos drones siguen activos y están dañando nuevamente las columnas. Inclusive se ven videos de cierta formación ya desplegada rusa que recibe ataques de estos drones. Digo se ve y podría porque no sabemos, no sabemos bien verdaderamente qué es lo que está pasando, pero
Sí está claro que ahora veremos cuando llegue la segunda etapa de las operaciones, que para mí empezaron ya hace unas 24, 48 horas, donde se ve claramente en muchos frentes que el ejército ruso está desplegando sus unidades, o bien porque ya llegaron al punto donde debían desplegarse, o bien porque falló el plan A, y entonces ahora va a haber una acción mucho más dramática, ¿verdad?, en este conflicto, donde va a haber mucho más enfrentamiento duro, digamos, cerca de las ciudades y probablemente dentro de las ciudades. Entonces, la intención inicial del ejército ruso, el plan A mi punto de vista, se terminó, falló. O sea, no porque lograra sus objetivos, o sea, falló. No es que el plan inicial llegó y concretó los puntos que tenía que concretar y entonces ahora pasa una segunda etapa. Esta segunda etapa era el plan B para mí. Bueno, eso ustedes, si están siguiendo el conflicto, van a encontrar opiniones encontradas en las redes sociales, principalmente en analistas de YouTube, que piensan que es todo un único plan y que va bien, digamos. Para mí no. Entonces todos estos despliegues que se están empezando a ver en alguna zona corresponden a un plan B que tenía Rusia en caso del primero no funcionara, que de hecho para mí no funcionó. Entonces lo que les decía, que en toda esta zona, con estos últimos avances del día de hoy, todo el ejército ucraniano que está en el este, para mí está empezando a estar bajo un peligro de quedar embolsado y por ende quedar destruido. No es muy fácil maniobrar. Mariupol, no sé si lo dije, ya no tiene forma de maniobrar, o sea, las unidades de aquí ya están o van a estar escondidas, o cada vez que intenten algo van a recibir, no digo que no puedan coordinar una salida probablemente hacia 2 o 3 frentes para sorprender a quienes lo están asediando, pero van a recibir un fuego principalmente artillero demoledor que no se vio hasta ahora, porque Rusia hasta ahora estaba haciendo otro tipo de guerra de maniobras, donde estaba intentando llegar rápidamente a ciertos objetivos sin causar daño en las ciudades, donde prácticamente no las atacó, por lo menos las primeras 72 horas, 96 horas prácticamente no las atacó, y no desplegaba, dejaba las zonas de resistencia, las esquivaba y seguía hacia un objetivo común o dos objetivos comunes, que uno era Kiev. Eso lo voy a explicar para que estos videos no se me hagan muy largos, lo voy a explicar en un segundo video probablemente que voy a subir mañana o pasado. Entonces el reporte del día de hoy, el primero del canal, pero el reporte del día de hoy, sexto día de conflicto, Rusia está empezando a desplegar unidades en muchos lugares. Eso cualquiera que siga este plano se da cuenta. Por ejemplo, esto es un avance y acá hay un despliegue. Esto es nuevo, por ejemplo, menor, pero cuando se consolida un frente muy grande, aquí por ejemplo tenemos un avance y han frenado ahí, pero si ustedes miraban ayer, esto que había arrancado desde esta ciudad, si mal no recuerdo, de esta zona, y era como un hilito muy finito, que ustedes decían, bueno, hay un avance hacia aquí muy finito, creo que estaba hasta acá, pero ahora fíjense la zona de influencia, o sea, aquí el ejército está desplegado, las unidades, y en el sur es donde más creo que Ucrania va a empezar a sufrir daños importantes en todas las unidades que tenga desplegadas aquí. Recordemos que toda esta zona, que bueno, ahora ya mucha ha sido tomada por los separatistas, había una zona, digamos, ¿cómo decirlo? Una zona desmilitarizada, que no era tal, pero bueno, hay una zona amarilla. Si ustedes buscan los planos, de hace unos días atrás, antes que empezaran las hostilidades, por supuesto, había una zona amarilla que era como una zona desmilitarizada que se había pactado en el primer tratado de Kiev, y después estaba todo un frente muy importante ucraniano, donde tenía muchos kilómetros de profundidad de defensa. O sea, la zona mejor defendida de Ucrania antes de empezar el conflicto era la zona del Donbass, donde suponían inicialmente que en algún momento
los separatistas iban a intentar recuperar todas las dos provincias, digamos, que reclaman, que si ustedes se fijan aquí está el límite, ¿no? O sea, esta zona y esta zona de acá, Lugan y Donetsk, completa, digamos. Pero toda esta zona que ustedes ven verde todavía, hay kilómetros de profundidad de trincheras y de puestos de comando y de búnkeres ucranianos que van a quedar expuestos si se logra un embolsonamiento por esta zona, digamos, por la zona de esta ciudad Dnipropetrovsk o Poltava, ¿no? Si estas ciudades caen, toda esta zona, por más defendida que esté, va a tener su retaguardia expuesta y bueno, eso va a ser un desastre. Por supuesto puede suceder que las conversaciones de paz que empezaron antes de ayer y que teóricamente van a seguir mañana, el 2 de marzo mañana, bueno, puede haber un alto en fuego y esto cambiar para mañana, tener otro panorama totalmente diferente. Hay varios puntos que se pusieron rojo aquí, donde evidentemente está empezando la presión de las unidades rusas que quieren evidentemente llegar a esta ciudad. Y bueno, y todo lo demás está sucediendo en la zona de Kiev, que por ahora no está rodeada, pero bueno, ayer por ejemplo, ayer y anteayer empezó a aparecer todo este frente y después se empezó a desplegar algo aquí, que esto es toda una novedad de hoy, donde yo entiendo que la intención de este avance y este despliegue es amenazar esta carretera. Y hoy también no hubo una operación aerotransportada, pero hubo bombardeos acá. Entonces, si ustedes se fijan, si el ejército ruso logra controlar esta zona y esta zona, cualquier ayuda que llegue de las unidades del oeste se van a encontrar con unidades desplegadas aquí y no van a poder llegar a liberar el cerco de Kiev. ¿Por qué digo que tienen que llegar hasta aquí? Bueno, porque estas unidades, si bien pueden estar fluyendo, de todo aquí puede estar fluyendo unidades hacia Kiev, si dejan este lugar sería un colapso total de todo el frente y la mancha roja esta excedería los límites del río Dnieper, o sea, ya no habría forma de detener, o sea, toda esta zona tiene que estar controlada por el ejército ucraniano, Odessa tiene que estar controlado por el ejército ucraniano, porque toda la flota de desembarco que apostó Rusia amenazando Odessa sigue estando, no es que se fueron, siguen estando aquí. O sea, la flota rusa que está aquí la única intención que tiene es que las unidades de defensa de Odessa no sean redirigidas hacia otros frentes, porque apenas ellos se aflojen aquí y digan, bueno, no sé, la mitad de nuestras fuerzas que vayan a controlar estos otros avances o que vayan a defender Kiev, cuando eso suceda va a haber un desembarco ruso acá y Ucrania directamente pierde completamente toda la salida al mar. De hecho ya Mariupol para mí ya no sé, salvo que mañana terminen las hostilidades y que haya un retiro importante de las unidades rusas o que verdaderamente haya una contraofensiva, puede ser, ¿no? Una contraofensiva de unidades ucranianas y liberen este cerco. Puede ser, yo lo dudo, pero puede ser. Convengamos que en este momento, si bien la Fuerza Aérea, y con esto quiero terminar, si bien la Fuerza Aérea rusa no está operando como uno se esperara, ¿no? Con la superioridad aérea que tiene y numérica. Teóricamente la Fuerza Aérea Ucraniana quedó seriamente dañada en las primeras 24 horas, si bien hasta el día de hoy sigue operativa, y eso es un misterio. Un misterio de por qué Rusia estuvo incapacitada de destruirla completamente o de obtener una superioridad aérea total. Bien es cierto que tiene superioridad aérea y que tiene una cantidad muy superior
de bombarderos como para... Y no estoy hablando de los bombarderos pesados, estoy hablando de bombarderos tipo los Su-24, o sea, para poder operar con sus bombarderos y sus helicópteros en toda la zona, y no lo está haciendo muy levemente. O sea, todo el despliegue aéreo ruso fueron en las primeras 24 horas. Eso explica o verdaderamente justifica su plan A, que mañana, si tengo tiempo, voy a subir un video explicándolo de por qué, cómo era y por qué, a mi entender, ya se terminó y falló. Así que bueno, esas son las novedades del día de hoy. Espero que les haya interesado el video. Voy a intentar empezar a subir más seguido ahora que estoy empezando a tener tiempo para hacerlo. Si les interesa que siga subiendo este material y bueno, y ven que les sirve y lo pueden compartir, porque bueno, el canal estaba bastante abandonado y entonces yo calculo que va a costar llegar a la gente. Y bueno, si no les gusta, me lo hacen saber también en la caja de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.